Las exportaciones disminuyen y como consecuencia bajan los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, aumenta el precio de los productos importados que consume la mayoría de la población. Los trabajadores ven con preocupación la caída de la actividad económica y comienzan los reclamos por la falta de trabajo y la consecuente baja de los salarios. Además de los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial, del exterior también llegan los ecos de la Revolución Rusa. El arribo del comunismo al poder cala hondo en el pensamiento de miles de jóvenes. Hacia fines de 1917, estalla en Córdoba la revuelta estudiantil que exige cambios profundos en la estructura universitaria, a la que considera conservadora y elitista. Irigoyen advierte en el conflicto estudiantil una prolongación de su lucha contra la política conservadora y actúa a favor de los reclamos. Dicta la intervención federal de la universidad y los cambios quedan plasmados en la llamada reforma universitaria, que se extiende a otras casas de estudio del país e incluso de América Latina. Los estudiantes demandan la renovación de la planta docente y el cambio de los planes de estudio, el estatuto y el sistema de gobierno, cuyos cargos son de carácter vitalicio y a los que se accede sin ningún tipo de concurso. En la Argentina se viven tiempos de cambio y así también lo siente la población. A la Casa Rosada llegan personas que quieren ver a Irigoyen para pedirle trabajo o una jubilación. Al domicilio particular llegan cientos de cartas que son clasificadas y contestadas por la hija mayor de Irigoyen. Pero sin duda, una de las visitas más importantes y novedosas que se dan en la Casa de Gobierno es la de los dirigentes obreros. Un movimiento muy heterogéneo con el que Irigoyen tendrá una relación compleja durante su gestión. Irigoyen comienza a mediar en los conflictos laborales e intercede, la mayoría de las veces, a favor de los trabajadores. Durante su presidencia, Irigoyen envía al Congreso importantes proyectos de leyes sociales, como la del salario mínimo, el contrato colectivo y el arbitraje en los conflictos laborales. Pero ninguno logra ser aprobado en la Cámara, controlada por la oposición conservadora. En 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial cambia el escenario económico de la Argentina. Poco a poco, las industrias europeas recuperan la capacidad exportadora y sus productos vuelven a llegar al país. Esta reactivación impacta de lleno en las empresas locales que durante la guerra habían sustituido esas importaciones. Al ver amenazada su rentabilidad, comienzan a recortar los salarios de sus empleados y en muchos casos reducen personal. Esto sucede en los talleres metalúrgicos Bacena, ubicados en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Los obreros inician una huelga que se extiende por varios días. La empresa no logra llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto y para reanudar la producción contrata a los llamados rompehuelgas o carneros. Los trabajadores levantan un piquete para impedirles el ingreso a la fábrica y se desatan los enfrentamientos. Todo termina con una feroz represión policial que se cobra la vida de 4 obreros. Frente a la violencia estatal, los anarquistas reunidos en la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, convocan a un paro para el 9 de enero de 1919. La prensa fogonea el fantasma de una inminente revolución, alimentando el terror en las clases más acomodadas. Todo confluye
en jornadas decisivas de movilización y represión que pasan a la historia como la Semana Trágica. ...1919... se registra en Buenos Aires un hecho que sorprende a Hipólito Yrigoyen. Los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena originan una huelga general. Una ráfaga de pólvora corre por las calles de la ciudad y se proyecta sobre algunas zonas de los aledaños porteños. El 9 de enero de 1919, el país se paraliza en una contundente huelga general. Ese día es también la fecha fijada para el entierro de los muertos durante la represión en los talleres Bacena. El cortejo fúnebre se transforma en una manifestación de protesta y repudio al accionar de la policía. Una multitud de obreros de todas las tendencias cruza la ciudad desde Barracas hasta el cementerio de la Chacarita para darle sepultura a las víctimas. Durante el trayecto, la policía intenta disolver la concentración, pero a pesar de los tiros y los enfrentamientos, el pueblo trabajador no abandona a sus muertos que siente como propios. Entre la multitud de obreros está Salvadora Medina Honrubia, la esposa de Botana, el dueño del diario Crítica. Salvadora se hace presente en su condición de comprometida militante anarquista. Salvadora se sube a los ataúdes cubiertos de banderas rojas y negras y pronuncia un fervoroso discurso que enciende a la multitud. A la salida del entierro, la represión se desata con toda su fuerza y se cobran nuevas víctimas. Según las cifras oficiales, son 12 los muertos y 200 los heridos. Las organizaciones obreras, en cambio, hablan de 100 muertos y más de 400 heridos. El Estado no está solo a la hora de reprimir a los obreros. Un puñado de jóvenes de las clases altas se suman a la tarea. Se hacen llamar la Liga Patriótica Argentina y son conducidos por Manuel Carles. La Liga Patriótica es una fuerza parapolicial que sale a la calle para hacer su propia cacería. Incendian locales obreros y persiguen a judíos y catalanes, a quienes acusan de querer imponer los ideales de la Revolución Rusa en la Argentina. Después de casi una semana de violencia y represión, la ciudad intenta volver a la normalidad. El saldo de víctimas que deja la Semana Trágica es impreciso, pero se estima en varios cientos de muertos y heridos. Los presos y expulsados del país bajo las leyes de residencia y defensa social se cuentan por miles.